Buenas noches. En el Senado, Raúl Cervantes presentó el día de hoy su renuncia como Procurador General de la República. El coordinador del PRI en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, reconoció que ayer viajó en un helicóptero oficial para reunirse con Enrique Peña Nieto, con quien tuvo una reunión de trabajo, y después jugaron golf. La expanista Margarita Zavala y el periodista Pedro Ferriz de Con comenzaron la recolección de firmas ciudadanas con la finalidad de obtener el registro como candidatos independientes a la presidencia de la República. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarles a través de la señal de el canal de la Asamblea del Distrito Federal en el 21.2 en la zona centro de la República Mexicana. Yo soy Nacho Lozano. Esta es la edición noche de La Ciudad y el Mundo que conduzco con Lupita García Girón, quien está de vacaciones. No, ya regresó de vacaciones. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta ya de estar de regreso y bueno, los saludo con gusto y con esta noticia de que Raúl Cervantes pues deja la Procuraduría y es tendencia en redes sociales y le critican algunos temas pendientes que deja, como es el caso Ayotzinapa, el caso de Odebrecht, los exgobernadores acusados de corrupción, el espionaje a periodistas, entre otros. Sí, bastante controvertido y efectivamente, como dices, Lupita, se armó una conversación intensa en redes sociales sobre la salida de Raúl Cervantes. De eso y más, déjeme contarle lo que pasó este fin de semana y el día de hoy en La Ciudad y el Mundo. Al presentar su renuncia como Procurador General de la República, Raúl Cervantes reprochó que políticos y legisladores hayan usado su nombre para frenar en el Congreso las reformas que se necesitan en materia de procuración de justicia. Dado que los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación y a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable. Y tras esta renuncia, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán, quedó como encargado de despacho de la PGR. Legisladores exigieron que se aclare la información vertida por el exprocurador Cervantes, quien al presentar su renuncia al Senado informó que dejó armada la investigación sobre el caso Odebrecht, uno de los mayores esquemas de corrupción observados a nivel internacional y en nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto cuestionó que sucesos como un socavón o un choque en esquina se adjudiquen a la corrupción. No, bueno, el presidente sigue sin entender que no entiende. Afirmó que es preferible dejar la designación del fiscal general hasta después de las elecciones de 2018. Esto es parte de lo que dijo hoy sobre la corrupción el presidente Enrique Peña Nieto, con este ejemplo de verdad terrible y cómo se nota que el presidente no entiende lo que es la corrupción. Yo creo que lo que no podemos hacer es apresurarnos ahora a definir un fiscal por razón de la presión política y más en este clima de gran polarización y efervescencia política. Más adelante le mostraré este audio donde el presidente Enrique Peña Nieto nos reclama que todo se lo relacionemos a la corrupción. Este que aparece en sus pantallas es el coordinador del PRI en el Senado. Se llama Emilio Gamboa Patrón. Es el coordinador de los senadores y reconoció que ayer viajó en un helicóptero oficial luego de que lo diera a conocer el periódico Reforma. Y lo hizo para reunirse con Enrique Peña Nieto, el presidente de México, con quien dice Gamboa tuvo una reunión de trabajo y además pues aprovechó para echarse un jueguito de golf. Me trasladaron al lugar donde estaba el señor presidente de la República. Reitero que acudí a una reunión de trabajo. Yo no sé ni estoy enterado qué es lo que suben a los transportes
del Estado Mayor Presidencial, pero lo que sí puedo decirles es que fue una reunión larga, productiva, para todo lo que viene en el Senado. La Diputación Federal del PAN pidió a la Secretaría de la Función Pública iniciar una investigación a Emilio Gamboa Patrón por usar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarse a un campo de golf. La expanista Margarita Zavala y el periodista Pedro Ferriz de CON comenzaron la recolección de firmas ciudadanas con la finalidad de obtener el registro como candidatos independientes a la presidencia de la República. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que se espera que concluya la revisión de todas las escuelas en el país para saber cuántos niños serán reubicados tras el sismo de septiembre. En Estados Unidos, un jurado federal de Corpus Christi, Texas, absolvió del delito de lavado de dinero a Silvia Pérez Ceballos, esposa del ex tesorero estatal de Tabasco durante el gobierno de Andrés Granier. Leonel Luna, el presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, afirmó que solicitará a la Secretaría de Hacienda modificar los lineamientos del Fondo de Desastres Naturales para que, sin importar su situación económica, sean apoyados todos aquellos damnificados que perdieron sus viviendas o que tuvieron daños severos en sus inmuebles por los terremotos de septiembre. El Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, denunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evite entregar más de 6,000 millones de pesos de participaciones a las entidades federales que se perdieron por la aplicación de la reforma energética y que deben ser compensados. Le voy a tener la respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong a Andrés Manuel López Obrador. Dice que mejor se preocupe de sus propios problemas y que dé argumentos de cómo llevar al país al éxito. Habrá que preguntarle al secretario de Gobernación qué entiende por éxito, porque si vamos a poner como ejemplo la actual administración, pues esto ya es un cuento de que cada quien con su cuento, ¿no? En el Estado de México, la Fiscalía General ofreció una recompensa de hasta 500,000 pesos a quien aporte información para la localización y aprehensión de David Medrano Millán, relacionado con el homicidio de 5 personas ocurrido en Tultepec. Aquí se lo contamos, ocurrió el pasado 11 de octubre. En Tamaulipas, un muerto y 2 policías dejaron una serie de enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas federales en Reynosa y Río Bravo. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puerte, emitió una alerta a 6 estados del país por el robo de una fuente radiactiva. En Francia, en reconocimiento a su carrera, el director mexicano Guillermo del Toro develó una placa con su nombre en el muro de los cineastas de la casa de los hermanos Lumière. Yo sé bien que estoy afuera, yo sé bien que estoy afuera, y en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar. Y hablando de llorar, el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, afirmó que México está atravesando por muchos problemas, incluido un gran nivel de criminalidad y tráfico de drogas, que hace necesaria la construcción de un muro en la frontera con nuestro país. Renunció Raúl Cervantes como Procurador General de la República. El senador con licencia Raúl Cervantes presentó su renuncia como titular de la Procuraduría General de la República a menos de un año de su nombramiento y en medio de controversias ante la posibilidad de encabezar la nueva Fiscalía General de la República, en donde, de ser elegido, permanecería 9 años en el cargo. Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitieran mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México. Cervantes explicó que presentó su dimisión de forma irrevocable ante el Senado para facilitar la transición a un nuevo esquema institucional que asegure día a día mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad. Dado que los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación y a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento. Indicó además que en el tiempo que ocupó el cargo como Procurador General de la República se avanzó en varias investigaciones y se vinculó a proceso a funcionarios, incluidos exgobernadores y exalcaldes, que se sentían
serían intocables. La PGR, a través de su cuenta de Twitter, informó que el funcionario anunció que deja el cargo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado. En la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Eduardo Bojorquez es director de Transparencia Mexicana, Capítulo México, y está con nosotros. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Nacho. Muy buenas noches. Tu opinión sobre la renuncia de Raúl Cervantes, Eduardo. Mira, pues yo creo que es una decisión muy personal. Quienes estábamos buscando que hubiera una Fiscalía General autónoma, independiente, eficaz, no estábamos haciéndolo por ver solamente quién estaba a la cabeza, no estábamos buscando una renuncia en particular, pero creo que la decisión del procurador de abandonar el cargo va a posibilitar que se entre de lleno a la discusión de la Fiscalía General que se necesita. Es importante decirlo, se necesita reformar el artículo 102 constitucional y eso necesita una mayoría de distintas fuerzas políticas. No hay ninguna fuerza política que por sí misma pueda reformar la Constitución en este momento, en el plano federal. Así que, digamos, quita pues el velo de suspicacia, los interrogantes que podría haber sobre si estaba buscando o no el famoso pase automático, Nacho, y permite entrar de lleno a lo que tenemos que discutir en serio, que es cómo está diseñada la Fiscalía General y no solamente quién la encabeza. Ok, entonces de entrada, digamos, ¿se elimina esta amenaza del fiscal carnal, Eduardo? Yo creo que sí, yo creo que lo que quita de entrada es la discusión sobre si quien estuviera al frente de la PGR se podría quedar como procurador. Ha sido muy claro el discurso de Raúl Cervantes esta mañana. Entiendo que representa también la posición del Ejecutivo Federal, porque fue el propio presidente quien lo propuso para ese nombramiento, y esperemos que el Congreso, la oposición, el PRI, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues tomen la palabra, ¿no?, a la oferta que está haciendo el exprocurador Cervantes y se inicia una discusión de fondo sobre, no solo sobre cómo se debe designar al fiscal, sino cómo debe de ser la Fiscalía General y que el nombramiento se dé en absoluta apertura y con la confianza que se necesita entre la sociedad para este nuevo cargo, ¿no? Ok, ahora, ¿te tomó por sorpresa la renuncia, Eduardo? Mira, la verdad es que tomó por sorpresa a todos. Hoy por la mañana yo estaba en la antigua sede del Senado, en Jico, en una reunión sobre reconstrucción que convocó el Instituto Belisario Domínguez, y la verdad es que sorprendió a más de un senador, probablemente no al senador Gamboa, que tuvo una reunión anoche. Parece que el senador Gamboa, ¿no?, se fue a echar un golf con el presidente, ya ves lo que sacó Reforma, y dice que pues lo citó el presidente ayer pues para informarle de la renuncia. Es muy probable que él fuera el único que lo sabía, pero como tú ves en las expresiones de los senadores de la República, lo que se esperaba esta mañana es que se presentaran los resultados del nuevo modelo de justicia penal que prepararon jurídicas de la UNAM y el CIDE, y sí tomó por sorpresa a todos, Nacho. Me parece que es una jugada interesante desde el punto de vista político, ¿no? Raúl Cervantes es un político profesional, y al quitarse, ¿no?, del camino de la nueva Fiscalía General, nos lleva, insisto, a la discusión que tenemos que tener. Bueno, y esa discusión tiene que ver precisamente con esto que sería la ingeniería de la Fiscalía, de la próxima Fiscalía, el tuétano de esa Fiscalía, el registro genético de esta Fiscalía, pues para que sea eso, una Fiscalía y no otra dependencia que esté supeditada al poder de alguien más. Completamente de acuerdo, Nacho. La discusión que viene es sobre cómo hacemos independiente, no solo autónoma constitucionalmente a la Procuraduría o a la nueva Fiscalía, cómo nos aseguramos de que tenga los mecanismos de control interno, de supervisión y evaluación externa necesarios para dar resultados, cómo la profesionalizamos y cómo hacemos esto pues con miras de Estado, Nacho, porque creo que hasta ahorita lo hemos visto solamente como un asunto de gobierno o un asunto de partido, ¿no? Y creo que lo que toca ahora es entrar en una conversación en verdad muy, muy seria. No me canso de decirlo, Nacho, la próxima persona que encabece la Fiscalía General de la República será la persona que concentrará mayor poder en lo individual en todo el sistema político mexicano, y tenemos que asegurarnos que no solo esa designación salga bien, sino que el diseño institucional de la Fiscalía General sea el que necesita el país. Creo que el propio Cervantes lo decía esta mañana, ¿no? No podemos tener
una institución de procuración de justicia que genere desconfianza o que genere impunidad, y creo que en eso, más allá de filias, fobias, simpatías partidistas o preferencias electorales, creo que todos coincidimos, Nacho. El maestro Eduardo Bojorquez es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional en México. Querido Eduardo, gracias, de verdad, te mando un abrazo muy fuerte. El agradecido soy yo, recibe un abrazo de vuelta. Y luego de que Raúl Cervantes renunciara a la PGR, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales asumió la titularidad de la dependencia. Luego de que Raúl Cervantes presentó su renuncia a la titularidad de la Procuraduría General de la República ante la Junta de Coordinación Política del Senado, se informó que quien fungirá como procurador será Alberto Elías Beltrán, hasta este lunes titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. A Elías Beltrán se le encomendó la solicitud de extradición de los exgobernadores Tomás Yarrington y Roberto Borge. Estará a cargo de la PGR hasta que se designe una terna de candidatos, de quienes saldrá uno elegido por el Senado. Elías Beltrán es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con trayectoria en la Administración Pública Federal e instituciones de Procuración de Justicia. En la PGR fue director general adjunto en la Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos y asesora en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. Desempeñó varios cargos en la Secretaría de Hacienda y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Cervantes Andrade renuncia a su cargo a poco más de una semana de cumplir un año al frente de la PGR. En La Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquieta. Voy a una pausa y regreso con las reacciones desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tras la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR. No se vayan.